Imagina un imperio al borde del colapso, dos hermanos enfrentados y un conquistador dispuesto a cambiar la historia para siempre. En los próximos minutos descubrirás la verdad detrás de Atahualpa, el último gran inca, y cómo su captura marcó el fin de una era. ¿Qué misterios rodean su vida y legado? Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu visión de la historia para siempre. Existen numerosas interrogantes acerca del origen de Atahualpa. El debate se centra sobre todo en el lugar donde nació. A continuación se recogen las distintas versiones que ofrecen algunos cronistas e historiadores. El cronista y soldado Pedro Cieza de León, basándose en sus averiguaciones entre la nobleza inca de Cusco, sostuvo que Atahualpa había visto la luz en Cusco y que su madre fue Tutopaya o Tupac Paya, nombres quechuas. Una india quilaco o originaria de Quilaco. Este término gentílico podría referirse a una etnia de la provincia de Quito y dar a entender que ella pertenecía a la élite local, pero en calidad de esposa de menor rango. Cieza de León rechazaba la idea de que Atahualpa hubiese nacido en Quito o Caranqui y negaba que su madre fuera la señora de Quito, como algunos aseveraban en su época, pues Quito ya era parte del Tahuantinsuyo cuando Atahualpa vino al mundo. Por lo tanto, sus reyes y gobernantes eran los incas. Según Juan de Betanzos, Atahualpa nació también en Cusco, y su madre era una ñusta, princesa inca, cusqueña del linaje de Inga Yupangue, Pachacútec. Tanto el cronista indígena Juan de Santa Cruz Pachacuti como el español Bernabé Cobo coincidieron en que el lugar de nacimiento de Atahualpa fue Cusco. Inca Garcilaso de la Vega y otros cronistas, como Pedro Pizarro, Agustín de Zárate, Pedro Gutiérrez de Santa Clara y Francisco López de Gómara, afirmaron que la madre de Atahualpa era una princesa del llamado Reino de Quito, sugiriendo así que Atahualpa habría nacido en Quito. Sin embargo, se cuestiona la existencia histórica de ese reino de Quito, y ninguno de estos autores menciona el nombre de dicha princesa. En el siglo XVIII, el sacerdote Juan de Velasco, tomando como fuente una obra de Marcos de Niza, cuya autenticidad no ha sido confirmada, compiló información acerca de ese supuesto reino de Quito, cuya existencia tampoco está verificada. Según de Velasco, el territorio estaría formado por la etnia de los Sharis o Siris, y habría dejado de existir tras ser conquistado por los incas. Esa fuente enumera a los reyes de Quito y señala que el último, Cacha Duchicela, habría sido el curaca, cacique inca, al que el inca Huayna Cápac derrotó y dio muerte. Pacha, hija de Cacha Duchicela, se habría unido en matrimonio con Huayna Cápac, y de esa unión habría nacido Atahualpa como hijo legítimo. Varios historiadores, entre ellos el peruano Raúl Porras Barrenechea y el ecuatoriano Jacinto Gijón y Camaño, refutaron dicha versión por falta de sustento histórico y arqueológico. La mayoría de los historiadores peruanos coinciden en que, basándose en los relatos más confiables, Cieza, Sarmiento y Betanzos, quienes recabaron testimonios de primera mano, Atahualpa nació en Cusco y su madre fue una princesa de sangre inca. Estos investigadores sostienen que el bando de Huáscar habría inventado la versión de que Atahualpa procedía de Quito con el fin de presentarlo a los españoles como un bastardo usurpador. También señalan que muchos cronistas interpretaron la partición del imperio entre los dos hijos de Huayna Cápac, Huáscar el primogénito y legítimo heredero, y Atahualpa el bastardo, bajo una óptica europea, asumiendo que la sucesión inca dependía únicamente de la primogenitura y de la línea paterna, cuando en realidad, según Rosborowski, el derecho al trono inca se definía no solo por el orden de nacimiento, sino también por la línea materna o incluso por la capacidad de gobernar. Entre los historiadores ecuatorianos, las posturas se encuentran divididas. De acuerdo con Hugo Burgos Guevara, el hecho de que Tupac Yupanqui naciera en Vilcachuamán y su hijo Huayna Cápac en Tomebamba sugeriría que Atahualpa vino al mundo en Quito como parte de una estrategia expansionista del imperio y a modo de refuerzo en la conquista político-religiosa. Otros historiadores ecuatorianos, como Enrique Ayala Mora, consideran más factible que Atahualpa haya nacido en Carangue o Caranqui, en lo que hoy es la provincia de Imbabura, Cantón Ibarra, Ecuador. Se basan en los relatos de Fernando de Montesinos y Pedro Cieza de León, aunque este último menciona esa teoría solo para rechazarla a favor de la que señala a Cusco. Tamara Estupiñán Viteri, historiadora que ha investigado extensamente la figura de Atahualpa y su círculo cercano, sostiene que nació en Cusco. Infancia y juventud. Atahualpa pasó su niñez en Cusco, junto a su padre. Durante la adolescencia participó en el Huarachicuy, un rito de paso que marcaba la transición a la vida adulta. Cuando tenía 13 años, estalló una insurrección en las regiones septentrionales del imperio, encabezada por los pueblos caranquis y cayambis.
Atahualpa, junto a su padre y su hermano Ninankuyuchi, se puso al frente de las tropas incas para someter esos territorios rebeldes, mientras Huáscar permanecía en Cusco junto con otros gobernadores. Atahualpa residió en Quito durante más de 10 años, colaborando con su padre en la supresión de levantamientos y en la conquista de nuevas provincias. En ese periodo adquirió habilidades de gobierno y se ganó reputación en el campo de batalla por su coraje, contando con el respaldo de generales experimentados como Chalcuchímac y Quisquis, lo que consolidó su prestigio. Los cronistas describen a Atahualpa como un caudillo dotado de gran astucia y notable autoridad. En 1525, Huayna Cápac falleció en Quito a causa de una enfermedad de origen incierto, posiblemente la viruela. Esa misma epidemia acabó con la vida de Ninankuyuchi en Tomebamba, heredero designado. En Cusco, la plaga también mató a 2 de los 4 gobernadores. Ante ese panorama, Huáscar sobrevivió, obtuvo el favor de la población cusqueña y fue proclamado nuevo gobernante. Atahualpa, mientras tanto, siguió en la zona norte, subordinado al poder central de Cusco. Solicitó a su hermano que lo nombrara gobernador de Quito, petición que fue concedida entre 1527 y 1528. Luego emprendió una expedición militar para someter a los huancavilcas y punás, quienes se negaban a acatar el pago de tributos. En Cusco se produjo un intento infructuoso de golpe de estado que sembró sospechas en Huáscar acerca de un complot contra él. Los nobles implicados fueron torturados y ejecutados, lo que tensó las relaciones con la élite cusqueña y enemistó al gobernante con poderosas facciones aristocráticas. Paralelamente, Huáscar exigió el retorno de Atahualpa a Cusco. Sin embargo, los generales del norte, temiendo por la vida de Atahualpa, recomendaron que no atendiera la convocatoria. En respuesta, Atahualpa le envió obsequios a su hermano en señal de respeto, pero Huáscar lo interpretó como un desafío, devolviendo a sus mensajeros con insultos. Este gesto enfureció a Atahualpa, quien reunió a sus tropas y se dirigió a Cusco, desatando la guerra civil inca. Los relatos registran al menos 15 combates a lo largo del conflicto, aunque difieren en sus detalles. De acuerdo con Pedro Pizarro, las fuerzas de Huáscar tomaron por sorpresa a Atahualpa en Tomebamba, lo apresaron y lo confinaron. Sin embargo, Atahualpa consiguió fugarse, y una leyenda asegura que el sol lo ayudó, transformándolo en serpiente para que se escabullera. En su cautiverio, Atahualpa perdió una oreja, motivo por el que, a partir de entonces, solía ocultar su cabeza con una manta para disimular la mutilación. Después de escapar y regresar a Quito, Atahualpa levantó un gran ejército. Retomó Tomebamba, derrotó a sus defensores y dejó la zona devastada. Luego lanzó un ataque marítimo contra la isla Puná, donde fue herido y se vio obligado a replegarse. Los habitantes de Puná aprovecharon su retirada para contraatacar y arrasar Tumbes, la cual sería hallada por los españoles en 1532, convertida en ruinas. Desde Cusco, el ejército de Huáscar, comandado por el general Atoc, se lanzó contra las fuerzas de Atahualpa, venciéndolo inicialmente en la batalla de Chilopampa. No obstante, los generales de Atahualpa reaccionaron pronto, reorganizaron a sus hombres y obtuvieron un triunfo decisivo en Mulihambato, donde capturaron, torturaron y ajusticiaron a Atoc. Las huestes de Atahualpa siguieron avanzando, amparadas en la estrategia de sus generales, Quisquis y Chalcuchímac. Durante el desplazamiento hacia Cusco, Atahualpa visitó el oráculo de Catequil, en Marcahuamachuco, y recibió una profecía que anunciaba un desenlace funesto. Furioso por dicha predicción, mató al sacerdote, destruyó el templo y continuó su marcha. Fue entonces cuando supo de la presencia de Francisco Pizarro en territorio inca. Huáscar, desesperado, nombró a Huanca Auqui como nuevo general, pero este fue derrotado de forma sucesiva en Cusipampa, Cochahuayla, Bombón y Yanamarca. A continuación, Mayta Yupanqui asumió el mando, sin éxito. Finalmente, el propio Huáscar dirigió sus ejércitos, reforzados con contingentes del Contisuyo y el Collasuyo. Pero otra vez, los hombres de Atahualpa, comandados por Quisquis y Chalcuchímac, se impusieron en Guanacopampa o Cotabamba, en las cercanías de Cusco. Huáscar fue capturado y torturado, y sus fuerzas sufrieron una derrota aplastante. Tras la toma de Cusco, los partidarios de Atahualpa ajusticiaron a varios allegados de Huáscar y a integrantes de las panacas locales. Además, asesinaron a los Quipucamayoc y destruyeron los quipus que registraban la historia de Huáscar, con el fin de reescribirla a su conveniencia. En 1532, los españoles arribaron a Poechos, donde el curaca Maizavilca les proveyó información detallada sobre Atahualpa y la reciente contienda civil. Maizavilca también despachó mensajeros para advertir a Atahualpa de la llegada de aquellos forasteros. El Inca, para enterarse de la verdadera magnitud de esa comitiva, envió como espía a Siquinchara, quien se hizo pasar por comerciante de Pacaes. Aunque Hernando Pizarro receló de él y se produjo un altercado, Siquinchara logró huir y transmitir el reporte a Atahualpa. El informe enfatizaba el poderío de los hispanos, sugiriendo que solo unos cuantos podrían ser de utilidad para el Tahuantinsuyo y que el resto debía ser aniquilado.
Mientras sus generales proseguían rumbo a Cusco, Atahualpa decidió trasladarse a Pultumarca, hoy Baños del Inca, a unos 6 kilómetros de Cajamarca. Según el cronista Pedro Cieza de León, tomó esa determinación tras enterarse del arribo de Francisco Pizarro a Tumbes y Piura. Al asentarse en Pultumarca, montó su campamento y extendió una invitación a Pizarro para que fuera a verlo. El conquistador aceptó y llegó a Cajamarca el 15 de noviembre de 1532, acompañado de 2 unidades de caballería y 2 de infantería. Antes de presentarse directamente ante Atahualpa, Pizarro envió a Hernando de Soto con 20 jinetes y a varios intérpretes. Al notar la magnitud del ejército inca, sumó a su hermano Hernando Pizarro y a otros 20 jinetes. Ambos grupos pudieron encontrarse con Atahualpa, quien prometió acercarse a Cajamarca al día siguiente. Cuando llegó ese día, los españoles prepararon una trampa para apresar al Inca, conscientes de que capturarlo resultaba clave para someter el territorio. Pizarro y sus hombres se ocultaron en los edificios principales de la plaza de Cajamarca, mientras Pedro de Candía y su grupo de arcabuceros, junto a un cañón, aguardaban la señal desde una torre. Por su parte, Atahualpa buscaba hacer prisioneros a los hispanos. Seguro de la fuerza abrumadora de sus tropas, estimó innecesario portar armas, pensando que su sola presencia bastaría para atemorizarlos. Ordenó a Rumiñahui y 20.000 soldados permanecer fuera de la ciudad con sogas listas para maniatar a los extranjeros. Atahualpa penetró en la plaza en una litera, rodeado de unos 6.000 o 7.000 seguidores, entre ellos capitanes, bailarines y guardias personales. Al advertir que la plaza estaba desierta, uno de sus jefes comentó que los hispanos debían de estar escondiéndose por temor. Entonces el fraile Vicente de Valverde, acompañado de un traductor, se acercó a Atahualpa con un breviario y le exigió que aceptara la fe cristiana, así como la autoridad del rey Carlos I de España y del Papa Clemente VII. El Inca examinó el libro, lo desestimó y lo lanzó al suelo. Después exigió la devolución de lo que los hispanos habían saqueado. El fraile aterrado corrió hacia Pizarro gritando que Atahualpa estaba fuera de sí. Fue ahí cuando Pizarro ordenó el ataque. Los españoles dispararon desde la torre, y la caballería irrumpió en la plaza a todo galope. Los incas, sorprendidos y asustados por los caballos, intentaron huir formando pirámides humanas para cruzar los muros, pero muchos perecieron aplastados en el intento. Finalmente, el muro cedió ante la presión de la multitud, y los sobrevivientes escaparon hacia el campo, perseguidos y aniquilados por los jinetes hispanos. Según el cronista Francisco de Jerez, cerca de 2.000 nativos perdieron la vida en esa emboscada, incluidos varios capitanes y nobles incas. En medio de la matanza, Atahualpa siguió en su litera, defendido por sirvientes que se turnaban para sostenerla. Un soldado español trató de agredirlo, pero Pizarro intervino, sufriendo una herida en la mano, y prohibió que se le hiciera daño al inca. Finalmente, Andrés Contero lo capturó y lo llevó prisionero. Rumiñahui, al notar la devastación del muro, huyó sin presentar batalla. Ya encarcelado en un edificio de Cajamarca, Atahualpa mantuvo una actitud afable, animada y sociable con los conquistadores. Estos le permitieron disfrutar de ciertos privilegios, recibir a sus sirvientes y esposas, e incluso gestionar los asuntos del imperio. Numerosos curacas acudían para verlo y tratar temas de importancia. Las noches, Atahualpa las pasaba cenando con Francisco Pizarro, conversando por medio de un intérprete, y llegó a entablar una simpatía especial con Hernando Pizarro. Su lucidez despertaba gran admiración en los hispanos. Formulaba preguntas perspicaces y mostraba curiosidad por aprender algunas palabras en castellano. Algunos cronistas afirman que jugaba al ajedrez, aunque otros sostienen que en realidad practicaba la taptana, un juego inca. En una de esas conversaciones, Pizarro se enteró de que Huáscar continuaba con vida, prisionero en las cercanías de Cusco. Atahualpa prometió que lo traerían a Cajamarca, pero antes de llegar, Huáscar fue asesinado. Se sospecha que el mismo Atahualpa ordenó la ejecución para evitar que su hermano pactara con los conquistadores, pero él siempre negó su implicación, responsabilizando a sus capitanes. Sabiendo que los hispanos codiciaban los metales preciosos, Atahualpa se comprometió a llenar una sala con oro y 2 veces con plata a cambio de su libertad. Esa habitación, llamada el Cuarto del Rescate, medía aproximadamente 6,7 metros de largo y 5,18 de ancho. Pizarro accedió y se firmó el convenio por escrito. Atahualpa mandó avisar a todo su imperio para juntar la mayor cantidad de oro y plata, y los españoles emprendieron salidas para acelerar la recolección. Aún así, los hispanos comenzaron a fundir las piezas antes de que se completara la entrega. En junio de 1533 se realizó la fundición y se repartió el botín, alcanzando alrededor de 1.326.539 pesos de oro y 51.610 marcos de plata. Aunque Atahualpa había cumplido su parte, Pizarro no pensaba liberarlo. Con la llegada de Diego de Almagro y 150 hombres, aumentó la presión para ejecutar al Inca. Hernando Pizarro y Hernando de Soto procuraron salvarlo, pero Francisco Pizarro los alejó de Cajamarca para evitar obstáculos.
Atahualpa fue sometido a un juicio sumarísimo, presidido por el propio Pizarro, acusado de idolatría, herejía, regicidio, fratricidio, traición, poligamia e incesto. Fue condenado a morir en la hoguera. Varios historiadores sostienen que el intérprete manipuló el proceso por enemistad hacia Atahualpa. Este último, sin comprender las imputaciones, pidió hablar con Pizarro, pero no se lo permitieron. El historiador José Antonio del Busto señala que Pizarro firmó la sentencia presionado por sus hombres. Pedro Pizarro, sobrino de Francisco, cuenta que el conquistador se afligió profundamente y llegó a llorar por no haber podido librar al Inca de ese destino. La noche del 26 de julio de 1533, Atahualpa fue conducido a la plaza de Cajamarca. Allí, rodeado de soldados españoles y del fraile Valverde, lo sujetaron a un madero en medio del lugar y apilaron leña a su alrededor. Un soldado se acercó con una antorcha encendida. Al ver que sería quemado, Atahualpa se estremeció, pues en su fe incaica era imprescindible conservar el cuerpo para embalsamarlo y así lograr la vida eterna en el más allá. Si su cuerpo era reducido a cenizas, ese destino se vería truncado. El fraile Valverde le ofreció una opción. Si aceptaba ser bautizado en la fe cristiana, la ejecución se llevaría a cabo con garrote vil en vez de ser consumido por el fuego, lo que permitiría que su cuerpo recibiera sepultura. Atahualpa aceptó y fue bautizado con el nombre de Francisco. Poco después murió estrangulado. Este hecho fue duramente condenado por el rey Carlos I. Al día siguiente, el cadáver de Atahualpa fue retirado y trasladado con pompa a la iglesia, donde se celebraron los rituales cristianos por su alma. El cuerpo se depositó en un catafalco frente al altar mayor, mientras los religiosos, incluido Valverde, rezaban. Pizarro y los demás conquistadores asistieron vestidos de luto. Según el cronista Miguel de Estete, varias mujeres, entre ellas esposas, hermanas y criadas de Atahualpa, irrumpieron en la iglesia suplicando ser enterradas vivas junto a él, honrando la usanza incaica. Los españoles lo impidieron, aludiendo que contravenía la fe cristiana. Presas de la desesperación, muchas se autolesionaron y algunas terminaron por ahorcarse con sus propias trenzas. El Inca fue sepultado en la iglesia de Cajamarca, pero al cabo de unos días el cuerpo desapareció. Lo más probable es que sus allegados lo llevaran para momificarlo y honrarlo de acuerdo con las tradiciones andinas. De acuerdo con la historiadora ecuatoriana Tamara Estupiñán, Rumiñahui habría trasladado los restos hasta Ecuador, a un recinto ceremonial en Cotopaxi llamado Malquimachay, que se considera su última morada. Después de su muerte, la ejecución de Atahualpa provocó levantamientos de etnias partidarias de Huáscar que anhelaban recobrar su independencia. Los seguidores de Huáscar, con Manco Inca a la cabeza, se aliaron con los hispanos contra los partidarios de Atahualpa, entre los que se encontraban Chalcuchimac y Quisquis. En documentos de la época colonial, se señala que Atahualpa tuvo gran cantidad de hijos, nacidos de esposas y concubinas, aunque solo se conocen algunos nombres. El cronista Juan de Velasco asegura que su esposa principal fue Mamacori Duchicela, y que el primogénito de Atahualpa, Hualca Cápac, heredó el trono de Quito siendo apenas un niño. No obstante, el general Rumiñahui usurpó el poder, asesinando a parte de la descendencia de Atahualpa. Con el tiempo, el hijo de Hualca Cápac, Cacha Duchicela Atabalipa, regresaría a Quito para convertirse en el 19 Mebesinshi del reino de Quito. Algunas mujeres de Atahualpa y 11 de sus vástagos lograron guarecerse entre los yumbos, al oeste de Quito. Allí los halló Sebastián de Belalcázar, conquistador de esa ciudad, quien les ofreció protección. El historiador Federico González Suárez menciona que Diego de Almagro salvó a 3 hijos varones de Atahualpa, que se encontraban en manos del curaca de Chillo. Pizarro había prometido velar por los hijos de Atahualpa, aún pequeños, y ordenó que algunos se instalaran en el convento de Santo Domingo del Cusco y otros en el convento de San Francisco de Quito. Entre los que se criaron en el convento cusqueño se hallaban Diego Ilaquita, Francisco Ninancoro y Juan Quispe Túpac. En el quiteño estaban Carlos, Felipe y Francisco Túpac Atauchi. 2 hijas, María e Isabel, también residieron en Cusco, aunque fuera del convento. En abril de 1555, Diego Ilaquita, Francisco Ninancoro y Juan Quispe Túpac se presentaron ante la Real Audiencia de Lima proclamándose hijos de Atahualpa y de las ñustas Chuquisuyo, Chumbicarua y Nansecoca, respectivamente. Con el respaldo de Fray Domingo de Santo Tomás, que llevó el caso hasta la corte, lograron que se reconociese su legitimidad. El virrey Andrés Hurtado de Mendoza les otorgó pensiones de 600 pesos a Diego Ilaquita y Francisco Ninancoro, puesto que Juan Quispe Túpac ya había fallecido. Por otro lado, los franciscanos de Quito consiguieron rentas para Carlos y Francisco Túpac Atauchi, si bien no existen datos sobre el destino de Felipe. Francisco Túpac Atauchi prosperó, adquiriendo numerosos terrenos en la comarca de Quito. Tuvo 2 hijos, Juana y Carlos. Este último viajó a Madrid para solicitar favores al rey, con el propósito de mejorar su fortuna, pero llevó una vida desordenada que lo condujo a la ruina. Terminó sus días en 1589, encerrado en una prisión pública por sus deudas.
El cronista Martín de Murúa menciona que una de las hijas de Atahualpa, posiblemente María, contrajo matrimonio con el español Blas Gómez. En ciertas comunidades indígenas del Perú y entre los huilliches del sur de Chile, persiste la creencia de que Atahualpa volverá algún día para gobernarlos con justicia y prosperidad. En Perú, esta tradición se conoce como el mito del Incarri, mientras que en Chile se habla del mito del rey inca Atahualpa. Según esta leyenda, el Inca habría sido descuartizado y su cabeza enterrada en Cusco. Sin embargo, el cabello de esa cabeza continuaría creciendo y apuntando hacia las partes restantes de su cuerpo. El día en que todos esos fragmentos se reúnan, el Inca resucitará para restaurar el orden del mundo andino, quebrantado desde la conquista española. Este relato se enmarca en el mesianismo andino, una corriente que combina los elementos de las creencias originarias con influencias cristianas. ¿Qué opinas sobre la fascinante historia de Atahualpa? Déjanos tus comentarios abajo. Queremos saber tu perspectiva. Si te gustó este video y quieres descubrir más historias sorprendentes de nuestro pasado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestro próximo contenido. Comparte este video con tus amigos y ayúdanos a mantener viva la historia. Nos vemos en el próximo episodio.